grabadas las clases, igual que los materiales que tienen, es decir, los PDFs que resolvamos aquí van a ser resubidos para que puedan ver los análisis que tenemos. Les pido un poco de paciencia el día de hoy porque como fue algo súper rápido el cambio para poder yo ayudarles con esto, para alguien que tenga un poquito más de bases en la parte de biología y química. Entonces, sí es un poco difícil yo hasta adaptarme a tener también un pencil para que sea más fácil para mí explicarles o así. Eso, chicos. Entonces, ¿les parece si comenzamos? ¿Tienen alguna función? ¿Ustedes anotan o algo así? ¿Cómo han trabajado con Diego? Solo habla, van resolviendo los ejercicios y ustedes si tienen duda, pregunten. O sea, lo que nos hace es escribir en la pantalla y ver resolviendo los ejercicios. Ujú. Ok, perfecto. Entonces vamos a intentarlo, ¿ya? Mi pantalla. Chicos, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo? Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, em, ¿pueden ver ahorita el PDF y todo? Sí. Ya, listo. Ya, perfecto, chicos. Entonces vamos a empezar con las preguntas que dentro de lo que he revisado considero que son las más fáciles para aprender. Si es que tienen bases, esto realmente es lo que se ha visto en el colegio y es más o menos. De lo que he revisado hay ciertas fallas que tiene el banco de preguntas en cuanto a planteamiento de las preguntas como tal. Entonces, si es que veo una de ellas, yo les diré cuál es la correcta desde mis bases. Sin embargo, el banco de preguntas le señala otro literal como correcto, ¿ok? Cuando vea eso, les informaré. Entonces, la parte de biología se basa mucho en biomoléculas y es casi todo el banco que tiene el componente de biología como tal. Entonces, por ejemplo, dentro de los más fáciles, comenzamos desde la 36, el PDF de biología al que tienen acceso y principalmente se basa en, como les dije, en biomoléculas que constituyen las células o diferentes orgánulos de la misma. La 36, por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes moléculas es considerada la unidad básica de los lípidos? Algo aquí que tienen que ver principalmente es la parte de lípidos. Siempre que ustedes vean lípidos, lo van a relacionar con grasa, ¿ya? Entonces, monosacáridos van a ser a carbohidratos, aminoácidos van a ser a proteínas y siempre que vean ácidos nucleicos van a ser a ADN, ¿ya? Entonces, como dice lípidos y moléculas, grasa, entonces por eso es la respuesta de ácidos grasos. Eso es muy fácil, la verdad. De ahí la parte, la 37 dice, ¿en qué orgánulo celular se lleva a cabo la síntesis de proteínas? Entonces, síntesis de proteínas. La vacuola es algo que almacena agua o líquidos. Los lisosomas, liso es de lisis, entonces es algo que destruye. Entonces es el antónimo de síntesis. Síntesis es crear proteínas. En el núcleo van a ser todas las cosas que tengan que ver con material genético como ADN, más que proteínas. Y tenemos entonces la respuesta correcta que es retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un orgánulo
que está presente donde hay algo que se llaman ribosomas. ¿Qué son estos ribosomas? Son estructuras dentro de estas como membranas por donde pasan diferentes enzimas y los aminoácidos y logran formar las proteínas, sobre todo en el rugoso. ¿Tienen alguna duda hasta ahí sobre algún término que estoy usando que sea nuevo para ustedes o que necesitan que aclare más o todo está bien? Listo. Creo que no les gusta hablar mucho, no hay problema. ¿Les parece si hago esta pregunta? Cuento 5 y si hasta ahí no tengo réplica, paso a la siguiente, ¿ya? La 38 es ¿qué molécula transporta el grupo fosfato en las reacciones químicas celulares? Entonces, las partes importantes que podemos resaltar aquí para que ustedes tengan una, como, ¿qué sería? Una idea de cómo descartar si les llega a hablar algo de transporte fosfato, es que el grupo fosfato se representa como una P, ¿listo? Entonces, solo viendo de las respuestas cuáles tienen P, les quedaría la A y la D, ¿cierto? Y descartaríamos la B y la C. No tienen fosfatos ni hablan de fosfatos. ¿Cuál es la diferencia en un ATP? Son moléculas cargadas, entonces, o descargadas, por así decirlo. Entonces, ATP significa adenosín trifosfato. Tri, la T es de tri, es decir, que tiene 3 fosfatos que proporcionan energía y ADP es adenosín difosfato. La D, entonces, es de 2 difosfato. Si algo que transporta sería la que tiene más carga. Usualmente, entonces, siempre es adenosín trifosfato, carga los fosfatos y cuando ya se descarga, se queda como adenosín difosfato. Y en esta reacción es donde sale el fósforo. Entonces la A sería adenosín trifosfato, es la que más cargada está, 3 fosfatos, que luego de donar energía o transportar el grupo fosfato se queda como adenosín difosfato. El que transporta es el que más tiene, trifosfato. Ok, de ahí vamos a la 39. Si tienen cualquier duda, no, solo me paran sin problema y yo explico, ¿ok? Disculpe, Sí, ¿dónde se Dario, dime. encuentran estos PDFs? Estos PDF se encuentran en el aula de Drive que Diego les debe haber compartido. Tal vez lo tienen o, bueno, si son nuevos, igual les enviaríamos estos PDFs en un enlace al finalizar la clase para que estén actualizados, ¿sí? Ya, listo, gracias. Con gusto. Listo. A ver, la parte la 39 dice, ¿qué tipo de enlace se forma entre los aminoácidos para construir una proteína? Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía aquí? Que aminoácido se relaciona con proteína, ¿verdad? Pero la proteína también tiene un sinónimo que es un péptido. Listo. Entonces, solo sabiendo por sinónimos, podrían quitar de por sí las que nos sirven, covalente, iónico, hidrógeno, y se quedarían entonces con enlace peptídico. ¿Sí? ¡40! ¿Cuál es la función principal de los lípidos en las células de los animales? ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho que relacionen lípidos en la primera pregunta? Que era con grasa, ¿cierto? Entonces, algo muy fácil aquí, por ejemplo, transmisión nerviosos, grasa. Acuérdense mucho de cuando dicen vamos a quemar grasa, ¿cierto? Es decir, cuando tú usas la grasa en el gimnasio te sirve también para energía, la quemas, pero te sirve para energía. Entonces, lípidos, grasa, entonces por eso tiene que ver mucho con el almacenamiento de energía, porque cuando los lípidos o la grasa se usan,
sirven principalmente para tener energía almacenada. Ya. Aquí lo mismo que les dije, eso les va a servir para todos los ejercicios donde encuentren cosas como ácidos grasos, grasas, lípidos, cosas así. Entonces, mire, por ejemplo, aquí está lo contrario. Dice nombre de la enzima que sirve para la descomposición de grasas en ácidos grasos. Ácidos grasos, aquí era igual a lípidos, ¿cierto? Al revés de arriba. Entonces vamos descartando. Tripsina, no hay nada de lípidos. Amilasa, amildo, tampoco. Carbohidrato, quimiotripsina, tampoco. Entonces la única que se relaciona con lípido es la lipasa. Lipasa, asa quiere decir que corta, destruye, es decir, hace catabolismo. Yo tengo algo grande y lo corto para hacer algo chiquito. Un lípido grande en ácidos grasos, grasas en ácidos grasos. Entonces lípidos, lipasa. Rompe el lípido. ¿Ok? Y es por eso que es la C en este lugar. Ya. La 42, esto es mucho más ya de conocimiento en cuanto a metabolismo y el aparato digestivo, pero una manera muy fácil aquí que tiene que ver es como su nombre lo dice o que le pueden detectar directamente con la pregunta, es la parte que dice qué células en el estómago son responsables de la producción esencial para la activación de enzimas digestivas, esencial para la activación de todas las enzimas digestivas. Entonces, cuando algo es esencial, lo puedes traducir como principal, ¿cierto? Porque las células principales son las que activan todas las enzimas digestivas como tal. Entonces, descartas todas las otras que son específicas, esencial con principal. Aquí hay errores de redacción, mismos propios del banco de pregunta. Sin embargo, dice, ¿cuál es la estructura del tubo digestivo que presenta microvellosidades? Siempre que hablen de microvellosidades, van a hablar de nutrición. Y la nutrición principalmente de esto del sistema digestivo se da en los intestinos, ¿ya? Todo lo otro tiene que ver con deglución, tiene que ver con transformación de metabolitos, tiene que ver con diferentes compuestos que se van luego a desechos, pero microvellosidad es nutrición. Déjenme ponerles tal vez con esto. Listo. Tiene que ver mucho con nutrición y eso es principalmente en los intestinos, ¿sí? Todo lo otro forma parte del conducto digestivo, pero cuando dice microvellosidades está presente en los intestinos, sobre todo en el intestino delgado, donde llega la comida degradada y estas microvellosidades actúan como receptores de los nutrientes en el intestino. Ya, esto es bastante fácil si la leen. Entonces, la nutrición en el intestino tiene que ver con absorber nutrientes, ¿cierto? Absorbidos desde el intestino delgado. Entonces, ¿cuál es el nombre del proceso que hace que se absorban nutrientes? Se absorban nutrientes, absorción. Esta es bastante lógica. La misma respuesta ya está en la pregunta. O sea, no hay mucho que explicar. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O paso? Fácil nomás. Listo. Esto es igual como les digo, ya es de conocimiento, solo tienen que aprenderse. La parte del intestino, como les dije, tiene, como en la pregunta anterior decía, hay este ácido clorhídrico que acidifica un montón el aparato digestivo. Entonces, para que este aparato digestivo, las paredes de nuestro aparato digestivo no sufran lesiones debido a la condición de este pH tan ácido, imagínense, ácido clorhídrico que degrada
los alimentos que consumimos, existen las células calciformes. Entonces, las células calciformes no tienen que ver más que son revestimientos. Calciformes es forma de calcio, o sea, forma de organización que están en todo el revestimiento del tubo digestivo, ¿ya? Entonces, por tanto, principalmente estas se encargan de moco lubricante, secretan moco lubricante que permite entonces esta protección del sistema digestivo. Esto no les voy a dar mucha teoría, más es acordarse calciformes que tienen un aparato digestivo y son diferentes moleculitas que se ubican en todo el aparato digestivo, produciendo moco para proteger las paredes, ¿ya? Ujú. Esta parte de altos 10, como les dije, vamos a ir las más difíciles al final, así que vamos a ir de a poco hacia las más fáciles. Ujú. Por ejemplo, esta de aquí es una que yo vi que está mal. La parte dice, ¿cuál es la función principal de los leucocitos en la sangre? Ya, principalmente en la sangre tenemos muchos tipos de células, pero de las que salen como células de la sangre en los vertebrados, las principales van a ser los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, que son como una donita. No tienen, no tienen núcleo, ¿ya? Son una dona. Estos son los que están principalmente en su mayoría en la sangre y tienen algo que se llama hemoglobina. La hemoglobina es la principal encargada de transportar oxígeno en la sangre, ¿ya? Esto es con los glóbulos rojos que se llaman eritrocitos. Sin embargo, los que te ponen aquí son los glóbulos leuco, que es blanco, leucocitos. Estos sí son diferentes formas, algunos más grandes que otros, y son los conocidos en inmunología como los soldados blancos, porque son cuando te enfermas, son los que reaccionan, cuando te cortas, son los que van a la herida y hacen un llamado inmunológico. Entonces, cuando dice la principal de los leucocitos, dice transportar oxígeno. Entonces, aquí está mal, según el banco de preguntas, porque los únicos capaces de transportar oxígeno son los glóbulos rojos, porque tienen hemoglobina. Los blancos no tienen hemoglobina. Entonces, les ponen como transportar oxígeno, pero en teoría podría estar relacionada con procesos de coagulación, a mi punto de vista, porque son esos soldaditos que van, digamos, cuando tienes una lesión, una herida, son los que avisan de esto y pueden llamar, porque en procesos de coagulación son las plaquetas. Pero primero van los glóbulos, los leucocitos a la herida, ellos actúan, llaman a estos mensajeros que son las plaquetas para coagular. Pero aquí les ponen transportar oxígeno, tal vez se equivocaron, porque sería cuál es la función principal de los eritrocitos. O glóbulos rojos. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Con esta que estaba medio mal. No. Listo. En la parte dice la 52. ¿Cuál es la característica principal de las arterias en comparación con las venas en el sistema circulatorio de los vertebrados? Ya, entonces las arterias son aquellas que transportan sangre rica en oxígeno
y a la que le llaman como limpia, ¿ya? En cambio, esta sangre bombea al corazón y cuando va de este, en cambio, sale las venas. En las venas, en cambio, son menos ricas en oxígeno y es la que le llaman sangre, pongámosle sucio para que sea fácil para ustedes acordarse de la diferencia. Arterias limpia, venas sucia. No es realmente su sangre sucia, pero con menos oxígeno, ¿ya? No es tan... ¿Tienen alguna pregunta? Prendieron por ahí un micrófono. Listo. Entonces, como dice, la principal de las arterias, rica en oxígeno. Y la otra es pobre. Estas serían las venas, ¿sí? Ya. ¿Qué tipo de circulación tienen los artrópodos? Entonces, a diferencia de nosotros, los artrópodos tienen un sistema abierto en todo su sentido. Nosotros tenemos, ¿verdad?, vasos que se contraen para circular con el corazón, luego van las venas, las arterias cerradas, se dilatan, se contraen, se dilatan, se contrae, algo cerrado. En cambio, un artrópodo tiene solo un sistema donde está su corazón y todo lo que está aquí adentro es abierto. Son blastocelias, pero es un sistema abierto. No hay vasos cerrados, ni se dilatan, ni se contraen. Es decir, su, su sistema de irrigación en circulación simplemente va por todo el cuerpo, entra a estos blastocelios, pero no hay dilatación ni nada. Entonces, por ello es una circulación totalmente abierta. No tienen este mecanismo que tienen animales vertebrados más complejos. Listo. ¿Sí? ¿No? Ok. La 54. ¿Cuáles son los dos componentes del medio interno de los animales? Todas estas están relacionadas principalmente y se engloban. Si ustedes dan cuenta, yo ya descartaría todas estas porque son muy específicas, porque te habla de animales en general. Y en el reino de los animales hay un montón de componentes de irrigación, ¿ya? Entonces, hemolinfa y plasma son unos, pero te dice los dos componentes de todos los animales. Entonces, de todos los animales, el único que habla en general es la B. Linfa y sangre pertenecerían a la B. Hemoglobina y hemocianina pertenecerían a la B. Hemolinfa y plasma pertenecerían al literal B. ¿Por qué? Porque todos los animales van a tener algo que se llama líquido intersticial y líquido circulante. El intersticial es aquel que tiene que ver con que rodea las células. Todas las células del cuerpo están como rodeadas por una capita, un líquido. Mientras que el líquido circulante es aquel que fluye por todo el organismo. Tiene un flujo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está el linfa y sangre circulante, hemolinfa y plasma, el plasma intersticial. Entonces, todo A, C y D ya son partes, son muy específicas y están englobadas en el B. Entonces, por eso la pregunta es B, porque te habla solo de dos componentes animales. Habla muy general la pregunta, entonces tu respuesta va a ser la respuesta más general que conteste tu pregunta. Listo. ¿Cómo se mueve la hemolinfa en el sistema circulatorio de los artrópodos? ¿Se acuerdan que les hice este dibujito medio raro? Entonces, principalmente lo único que mueve y que permite, ya que no tienen este cerrado de contracción y dilatación, es en su punto de aquí el corazón. El movimiento muscular del corazón que tienen los artrópodos en estos animales permite que haya este flujo
por todo el sistema interno del animal. Entonces es en la forma en la que se mueve este líquido de irrigación en los artrópodos por contracción muscular del corazón. Es la única fuerza que permite que haya este movimiento de la hemolinfa por todo el sistema circulatorio. Listo. ¿Cuál es el componente de las membranas plasmáticas? Supongo que en el colegio ya les deben haber hablado mucho de las membranas plasmáticas y cómo se forman. Aquí lo vamos a repasar un poco. Principalmente todas las células, en su mayoría, están conformadas por una membrana plasmática, que son como dos capas, ¿verdad? Y en estas capas hay muchos, en su mayoría son lípidos de ambos lados. Son como unos de esta forma. Tienen una cabeza y una cola, una cabeza y una cola, todos, que permiten que tengan esta flexibilidad y polaridad, las capas. De ahí, para la comunicación, están diferentes estructuras que penetran toda la capa, que estas son proteínas, algunas tubulares, de comunicación, de transporte, tienen formas raras, que permiten entonces que si una molécula entra, pueda salir, ¿ya? Pero lo que permite que haya esta capa, la membrana plasmática, se traduce a tener una capa bilipídica, es decir, dos capas de lípidos, o ese es su sinónimo, capa lipídica o bilipídica. Entonces, según este, que es el sinónimo, ¿cuál sería el componente principal? Capas plasmáticas o bilipídicas. Es porque en su mayoría están formadas por lípidos. Son estos estructuritas con cabeza y con colita. ¿Ya? Ya vamos a ver, acá les hacen una pregunta de cómo funciona. 57. ¿Qué determina la variación en las proporciones de lípidos y proteínas en las membranas plasmáticas según el tipo de célula? Ya. Esta es la membrana plasmática, ¿sí? Las membranas plasmáticas están relacionadas 100% con algo que se llama función celular. Así de simple. Si yo tengo más lípidos, tengo más o menos flexibilidad. Si tengo más proteínas, permito mayor o menor comunicación o transporte de nutrientes. Entonces, transporte, comunicación, flexibilidad están relacionadas con la función de la célula. Número de organelos, no, porque la membrana plasmática está entre el líquido aquí, entre un líquido, entonces organelos aquí no hay. Temperatura ambiente, la temperatura ambiente es algo muy externo. También, ¿Perdón? a la misma. Sí. Creo que a alguien se le Está prendió pasando el de hablar. micrófono. Allá debajo está. No, debajo de esto. Y no sé quién está hablando, pueden revisar sus micrófonos, porfa. Y me dice Wilmer, no sé si es mi computadora, pero se le escucha muy bajito. Chicos, confirmen, ¿se me escucha muy bajito? ¿Hablo más duro o está bien? Pueden escribirlo en el chat, no hay problema, ahorita estoy leyendo. Profe, se le escucha bien. Sí, entonces Wilmer, tal vez puedes ponerte audífonos o subirle, o algo pasó con la conexión. A veces cuando hay una mala conexión se baja un poquito la calidad del sonido. Me avisas si es que me sigues escuchando o no. Con todo esto queda grabado y lo podrás escuchar cuando lo necesites, ¿sí? A ver, chicos, ¿me confirman si siguen viendo mi pantalla ahorita? Que ya volví al PDF. Sí. Ya, perfecto. Entonces, eso les continúa diciendo. Temperatura ambiente, algo muy externo. Número de organelos, algo muy interno. Tamaño de la célula,
la membrana plasmática es algo intracelular. ¿Me influye? ¿No me influye? No realmente. Pero sí la cantidad, como dije, flexibilidad, nutrición, comunicación y todo eso se traduce a algo que se llama función celular. Membrana plasmática es igual a función de la célula. Los componentes que cambien me permitirán que mi célula tenga más nutrientes, que se comunique mejor con otras, entre otras cosas, ¿sí? Vamos acá. Acabamos con esto de las membranas, ¿sí? Dice, ¿cuál es la característica principal de los fosfolípidos en la estructura de las membranas celulares? Entonces, ¿se acuerdan de ese dibujito que les hice principalmente que les daba polaridad a la capa, el más y el menos? Entonces, es principalmente por esta estructura que tienen estos lípidos, ¿ya? Entonces, ahí los definen como su cabeza y la cola. Principalmente, la cabeza de los lípidos es hidrofílica, ¿sí? ¿Qué quiere decir hidrofílica? Hidro, agua. Filio, como el gusto o filiación, atracción, que acepta el agua, ¿sí? Es decir, yo acepto, no le tengo ningún tipo de repulsión. Filio, me acerco, sí, me acerco sin problemas al agua, ¿sí? Entonces, hidrófilas, es decir, que pueden tener contacto con el agua, ¿sí? Fobas, en cambio, es verdad, les parece fobia, hidrofobas, fobia. Entonces, las colas, por su lado, tienen una repulsión al agua. Por eso es la B. Sí, una cabeza a la que le atrae el agua o acepta el agua y una cola que no le gusta mojar. No le gusta mojarse el cuerpo, solo le puede mojar la cabeza en agua. No sé si así es más fácil para ustedes acordarse. Pero esa es la estructura de estos cositos que están aquí en la membrana plasmática, ¿sí? Que se forman un montón y es por eso esa interacción que tiene o no con compuestos polares como el agua, que permite que la membrana tenga también una polaridad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta polaridad? Que permite que ciertos nutrientes entren, que ciertos no entren, que para que entren unos, digamos, si yo soy hidrofóbico a algo, necesito entonces que haya energía interna para que yo pueda atraer algo que no me gusta. Entonces es más o menos cómo funciona la célula. 59. ¿Cuál es la característica principal de las colas apolares? Si bien, como son apolares, las colas, como hablábamos antes, no permiten tener algo con polaridad, que es el agua, por ejemplo. Entonces, por eso son hidrófobas, son antónimos, no se quieren. Dice, ¿cuál es la característica principal de las colas apolares en los fosfolípidos de la estructura de las membranas celulares? Entonces, volvemos a la estructura de acá, ¿listo? Entonces, las colas, ahorita lo que me importa de todo ese lípido es solo la estructura de las colas. Para que puedan tener esta flexibilidad que tienen los lípidos en la membrana plasmática, necesitan de una estructura fácil, que un lípido es más o menos esto, ¿ya? Aquí hay moléculas, diferentes enlaces que no les voy a hacer confundir, pero una flexibilidad es que tenga menos cosas rígidas que lo aten, ¿sí? Entonces, cuando tienes solo una estructura, si ven en zigzag, donde no hay, es una simple línea en zigzag, es un
lípido saturado. Por el contrario, si es que a esta estructura, digamos, tiene por aquí otro enlace, por acá otro, ya tiene una doble, ¿cómo decirlo? Doble línea, ¿cierto? Esta doble línea que hace en un lípido es que sea insaturado. Entonces, desde su perspectiva, creo que es más fácil que es, para mí, para yo tener flexibilidad, ¿qué es más fácil para mí? Para que yo sea más flexible, algo que sea más rígido, es decir, tener una doble cuerda, o algo que sea menos rígido, que es una cuerda simple. Entonces, para que haya esta flexibilidad es poder tener una cola simple, ¿sí? Si ven, solo una estructura, como dice. Entonces, por ello es que están formados por ácidos grasos saturados, para que la membrana plasmática pueda tener esta flexibilidad, ¿sí? Ya. ¿Cuáles de los siguientes movimientos es característico de los fosfolípidos en las membranas celulares? Ya. Aquí pueden hablar de algo, todo lo que sea flexión se descarta, porque un lípido con esa cabecita y esa cola no puede flexionarse, es decir, sus patitas no pueden subir, su cabeza no puede bajar hacia el medio, tiene esa estructura siempre. Entonces, todo lo que sea flexión, no puede hacer flexiones, él no puede moverse, bajar así la estructura, la cabeza, las piernas, nada. Simplemente flexionarse no se puede. Puede tener un movimiento en eje, ¿ya? Entonces, por flexiones descartarían las dos de abajo. La respuesta correcta aquí es la difusión lateral. ¿Qué es la difusión lateral? Es que, como vimos en este dibujo, imagínense cuando tienen es una esponja, ¿verdad? Que se expande o a la que le pueden estirar o a la que le pueden mover. Necesitan entonces que tengan estos lípidos un flujo, ¿verdad? Que se puedan mover así, que se puedan mover así, a los laterales, así como estirar una esponja. Entonces, esa difusión es la que tienen estos lípidos, pueden estirarse, por así decirlo, se difusionan en la estructura y es un movimiento lateral. Entonces, aquí pueden acordarse, como les digo, hacia los laterales cuando expandes algo de una esponja. Porque la estructura se mantiene, es decir, la cabeza y las piernas o la cola van a seguir en el mismo lugar, solo se van a mover hacia los laterales. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Listo, creo que no. Mm. ¿Algún comentario? No. Perfecto, continuamos. Estos son mucho de lo que se repite. Si es que ustedes se aprenden lo que les dije, ya sabrían todas las relacionadas con este tipo de preguntas. Serían la misma. ¿Se acuerdan la parte que les dije ribosomas arriba? ¿Qué orgánulo tenía? El orgánulo era el retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque permitía la síntesis de proteínas. Entonces, específicamente rugoso, ¿por qué? Porque la estructura de este retículo endoplasmático, imagínense que es como una membrana, ¿sí? Toda estructurada. Y el liso no tiene nada, mientras que los que van a permitir la síntesis de proteínas van a tener los ribosomas, ¿sí? Entonces, a estos ribosomas se van a ubicar aquí, que van a permitir la síntesis
Entonces son como unos granitos que tienen estas membranas, ¿ya? Entonces por eso, estos granitos van a ser los ribosomas, se puede imaginar. Entonces estos granitos es los que le dan esa textura rugosa al retículo endoplasmático. Entonces solo los que tengan ribosomas, que son granitos, si se quieren acordar así, va a ser rugoso, granito rugoso, ¿sí? Y estos ribosomas son los que permiten luego, entonces, poder obtener diferentes, cuando pasan acá, van saliendo estas proteínas que son así como unos secuencias diferentes. Listo. ¿Alguna pregunta? Por ahí escucho un micrófono. ¿No? Ok. Sí, Diego me dijo que eran un poco callados. Creo que se sientan en confianza. Si quieren que avance más rápido, lo hacemos, más lento, ¿sí? O no sé si se aburren un poco también. Creo que repasar un poco solo así las preguntas es un poco aburrido, pero es lo que les va a servir, más que la teoría y el fundamento atrás de cada cosa. La 62 dice, las células animales suelen tener dos dispuestos perpendicularmente, uno respecto al otro en la zona próxima del núcleo, también forman parte del centrosoma. Sí, algo parte aquí, no les voy a dar la teoría de la división celular porque no, lo importante en estas pruebas es que sepan la parte de cómo identificar y sea fácil. Entonces, una pista aquí es centrosoma, centro. Entonces, por cilios, nada me dice que forman parte de un centro, flagelos, es externo, microtúbulos, centrosoma, centriolos, ¿ya? Esa es la forma más fácil de determinar estas partes, al menos centrosoma con centriolo, ambos tienen algo que les define, que es el centro próximo. La 66, 63 dice, constituye una reserva de materiales, glucosa en dilución, partículas de glucógeno o gotas lipídicas que intervienen en la producción de energía. Ya. Núcleo, ¿se acuerdan que les dije que tenía que ver con ADN o material genético? No tienen que ver. Envoltura nuclear, algo externo. Lo externo no puede reservar, reserva. Entonces descarto algo externo porque no reserva, descarto el núcleo porque tiene que ver con material genético más que una reserva y producción de energía. Entonces me quedo con las partes líquidas, ¿verdad? Lumen, ¿qué es el lumen? Realmente no lo hemos escuchado mucho en las células, entonces la parte del citosol, ¿verdad? O el que le conocen ustedes como citoplasma, tienen la célula, tienen el núcleo y el citosol es todo el líquido circundante que hay aquí, donde hay un montón de organelos y te permite los nutrientes de las células, el intercambio de energía. Entonces, todo lo que es este espacio tan grande que hay en una célula, que es líquido en su mayoría, que permite la reserva, es el citosol. Ya, la pregunta 64 es una pregunta que está planteada rara, porque creo que no te preguntan una cosa, pero se confundieron con otra. Por ejemplo, la primera parte dice, las enzimas de los lisosomas dependen de un pH ácido para su actividad, como el pH del citosol es. Aquí les van a hacer confundir, porque te están hablando de si de un lisosoma depende de un pH ácido. Si se dan cuenta, aquí si es pH ácido, hubiéramos escogido menor a 7, ¿cierto? Porque todo lo menor al 7 es ácido y todo lo mayor al 7 es básico y todo lo 7 es neutro. ¿Ya? Ahí hubiéramos escogido. Pero la pregunta que realmente te hacen, ¿cómo el pH del citosol es? Entonces, no les importa realmente, me están dando una información de más que dice que los lisosomas dependen de un pH ácido. Pero me están preguntando el pH del citosol. El pH del citosol es un poco más que neutro y teóricamente es 7.2.
2. Estas son un tipo de preguntas tricky donde hablarías de pH ácido y lo primero que te dirías es pH ácido menor que 7 en la escala, ¿verdad? De pH. Y hubieras escogido B. Pero realmente la pregunta es cómo el pH del citosol es. Entonces lo que te están preguntando es el pH del citosol, ¿sí? Y este es 7.2. La 65. ¿Qué enzima está situada en la cara interna de la membrana interna de las mitocondrias y de la membrana de los tilacoides en los cloroplastos? La parte aquí, para que sepan cuál es el organelo. Mitocondria siempre va a estar relacionado con energía. Listo. Mitocondria, energía. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos arriba que decía transporta el fósforo? Y yo les dije que eso de fósforo es carga y la carga es energía. Entonces, ¿recuerdan del ATP al ADP? Estas reacciones son principalmente las que conducen la mitocondria, permite la producción de cargar con fosfato. Cargas una molécula. Entonces, para cargar necesitas ATP. Quito todo lo otro y la única sintetasa, es decir, sintetiza, crea el ATP que va a ser la carga que yo necesito para la energía. Entonces aquí la parte es la mitocondria. Mitocondria, organelo de energía. Energía, carga. Carga, ATP, fósforo. Entonces, ¿qué necesito de la enzima? Una sintetasa, algo que me cree esa molécula cargada, ¿sí? Ujú. Las de aquí son bastante teóricas, más que es de función celular, no hay mucho que yo les pueda decir como en cómo tener la teoría. Por ejemplo, dice, el glucocálix tiene la función de mantener la información genética, glucocálix. ¿Qué les puedo hacer? Más o menos acuérdense que igual es algo interno de la célula, ¿ya? Es algo que va a estar por acá, no núcleo. Información genética, no, núcleo. Si fuera algo de núcleo, información. Todo lo que sea genética, ADN, ARN, tiene que ver con el núcleo. Entonces, glucocálix, información genética descartada. Ciclo de Krebs tiene que ver con bastante la energía y el citosol, así que energía, mitocondria, citosol, respiración celular, no tiene que ver con el glucocálix. Glucocálix es lo que está en el líquido, ¿verdad? Replicar la célula. Cuando se replica la célula, ¿qué necesitas? Energía y ADN genético, núcleo y mitocondria. Así que no. Y la única que me queda del líquido es justo regulación de la permeabilidad vascular de líquidos. (67) Las proteínas de membrana son las encargadas de... Ya. Para eso es fácil regresar acá. ¿Se acuerdan de ese dibujo raro que quedó? Hasta que yo tengo un pen que les decía que estas cosas tubulares que permiten la comunicación y el transporte, ¿se acuerdan de estas bolitas que entraban y entraban a la célula o salían de la célula mediante el transporte? Esos tubitos de formas irregulares eran proteínas. Entonces, con ese dibujo ya pueden saber específicamente esto, que dice, las proteínas de membrana son las encargadas de secuenciar nucleótidos, nucleótido, ADN núcleo, no, aminoácidos, péptidos, no, ya te están hablando de proteínas, porque las proteínas generarían aminoácidos. Entonces, estos como tubitos de transporte, tal cual, transporte intra y extracelular, porque eso es lo que hacen como vieron en el dibujo. Permiten la comunicación de lo interno con lo externo y de lo externo con lo interno. Son como tubitos clavados en la membrana plasmática. Nos quedan
Déjenme ver, entramos y 20. 7 minutos. ¿Tienen alguna pregunta ahí o continúo? No. ¿No? Ok. Esta vez fue todo biología porque creo que es un poco más fresco para acoplarnos tanto ustedes como yo. La próxima clase sí va a ser combinado biología con química. Química es un poco más complejo, ahí sí es bastante de aprender. Entonces, para ir fluyendo un poco, sí necesito que, bueno, aquí es bastante solo de poner atención. La otra sí es necesario tener donde anotar o para hacer ejercicios, porque química, incluso nomenclatura, es 100% de entender con ejercicios en escritos, ¿sí? Terminemos estos para que sean libres. La 68 dice, ¿cómo está organizada la materia? Entonces, la materia, esta es una pregunta muy absurda a mi forma de ver, porque tiene muchas cosas que ver, pero todo lo que tiene, está organizada por un alto nivel de organización, es redundante, no me dice nada. Está organizada por químicos, ¿químicos de qué? No me dice nada. Aquí yo estaría dudando entre elementos vitales. Sin embargo, se van a basar en la parte que dice organización, ¿sí? De la materia. No me está hablando de organismos vivos, no me está hablando de nada más. Entonces, vitales, nada. Todo lo que está organizado tiene unidades y subunidades, ¿sí? Entonces, organización simple, complejo. Y por ello es la A, ¿sí? Entonces pueden ir descartando cosas absurdas así que no representen realmente algo que tenga que ver con organización. Materia es algo muy general. Entonces, vitales se descarta. Organización me está diciendo lo mismo. Químicos no me dice nada. Entonces, que van de lo simple a lo complejo. Simple a lo complejo. Ah, perfecto, es un sinónimo. Simple y complejo es organización. La 69, un ácido graso saturado. ¿Se acuerdan de lo que era un ácido graso saturado que vimos arriba? Bueno, espero que sí. Saturado es que me cojo solo entre todos y tengo una línea en zigzag simple, e insaturado que tengo ya más rigidez porque tengo un doble por ahí enlace que me hace más rígido, ¿ya? Aquí es solo de saber, todo el oleico, el linoleico y el araquidónico tienen en su estructura al menos un doble enlace. Entonces, al tener un doble enlace lo hace rígido y por tanto es insaturado, ¿sí? Y el único que tiene mayor flexibilidad, porque es una molécula realmente bastante chiquita, solo de 3 componentes, es el palmítico. 1, 2, 3. Y la cabecita. Que solo tiene una línea en zigzag, es decir, no enlaces entre moléculas, más no dobles enlaces. Por último, en la 70 dice, la respiración celular es un proceso. La respiración celular tiene que ver con energía, ¿sí? Entonces, metabolismo y nutrientes, ya. ¿Es un proceso metabólico? Sí. ¿Es un proceso fisiológico? También. Entonces, la manera aquí de descartar porque todas diríamos que son, y ahora cuál escojo, ¿cierto? Es que estas dos, tanto la A como la C, si se dan cuenta, son muy generales, ¿sí? ¿Es fisiológico? Sí, la célula. ¿Es metabólico? También, o sea, permite el metabolismo. Pero entonces son generales. ¿Qué tengo aquí? Tengo una alternativa específica. Los procesos metabólicos se dividen en metabolismo en anabólico y en catabólico.
les voy a poner los Ana y Cata. ¿Sí? ¿Ya? El cata se van a acordar de catástrofe, catabólico, catástrofe. ¿Qué es el catástrofe? Es destrucción. Entonces es desgregación, es destruyo algo para generar otra cosa, ¿sí? Entonces, destrucción para generar. Mientras que el anabólico es, ana es formación. Cata, destrucción, catástrofe, ana, formación. Es decir, de algo simple formo algo complejo. Cata, destruyo de algo complejo, formo algo simple. Entonces, la respiración celular es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque tú usas, respiración celular tiene que ver con, depende del organismo, pero lo más simple, el oxígeno, ¿sí? Y una, pongámosle aquí glucosa. Listo. Glucosa más oxígeno. Lo podemos decir en la respiración celular. La glucosa es algo complejo, que al unirse con el oxígeno genera respiración, que son moléculas más simples. No les voy a ahondar en el tema químico o bioquímico de las células. Entonces, lo que pasa es, una glucosa cuando se une con el oxígeno provoca o rompe la glucosa en algo más simple para que la célula la use como nutriente. Entonces, en este proceso, si rompo la glucosa en algo más simple, hablo de una destrucción para generar. Y por ende es un catástrofe y es un proceso catabólico. ¿Sí? Eso, chicos. Justo son las 7:20. ¿Tienen alguna duda? La pregunta anterior no entendí. Esta del ácido graso saturado. Sí, Sí. Ya, eso tiene que ver. Saturación es cuando tienes un enlace simple, es decir, que solo tienes un zigzag, ¿ya? E insaturado es cuando tienes algo rígido, sí, tienes una cadena doble. Entonces, en este es más de saber, ustedes no se van a saber la estructura, es por eso aprenderse esta. Entonces, el único que te dice seleccione un ácido graso saturado. El único que no tiene doble enlace en su estructura, que no tiene una doble línea, es el palmítico. Es el único que tiene solo una línea, ¿sí? Solo enlaces entre ellos. Todos los otros tienen doble líneas en su estructura. Entonces, eso te hace señalar. Pueden ver esto de aquí. Pueden ver mi pantalla en internet. Bueno, espero que sí. Esto es lo único que yo les decía. Si ven, no tiene un doble enlace. Toda la estructura en zigzag está libre. Mientras si ponemos ácido oleico, era la... si se dan cuenta que tiene aquí un doble enlace en esta estructura como anillito, entonces ya es un insaturado. Dobles enlaces. Sí, ahí está tal vez un poco más claro. Sí, Listo, chicos. Eso sería todo. Espero que hasta acoplarnos, yo prometo mejorar con la redacción ya teniendo un lápiz la próxima vez. Igual si lo quieren hacer más dinámico, pero como les digo, lo que les va a funcionar es ir revisando constantemente todas las preguntas, aunque suene cansón y feo. Más que aprender es poder analizar las preguntas y saber cuál y por qué escoger. ¿Ok? Eso sería todo, chicos. Espero que estén bien y nos vemos el miércoles igual con química, biología. ¿Sí? Que tengan una buena noche.
Chao, profe. Chao, chicos.